Se suponía que Bamako en Mali era la fortaleza del Sahel, pero hace unas semanas 2 explosiones masivas en la base militar de Kati destrozaron esa ilusión. En un ataque coordinado que ya algunos denominan la ofensiva del TET africana, los insurgentes abatieron al ministro de Defensa y a la vez la caída del bastión de Kidal en el norte del país han marcado un punto de inflexión. Mali se tambalea al borde del abismo y sus vecinos Burkina Faso y Níger sienten los temblores de lo que podría ser un colapso regional. Pero esta historia no comenzó con el humo sobre la capital en 2026. Para comprender realmente lo que sucede en esta turbulenta región y por qué estas fronteras representan ahora un vacío de seguridad global, debemos remontarnos más atrás en la historia reciente. Hoy aquí en Warrior Diplomacy vamos a hablar del tablero del poder del Sahel y las implicaciones para Mali, Burkina Faso, Níger y más. Hola a todos, bienvenidos de vuelta, estamos aquí en Warrior Diplomacy, qué ganas de vuelta de estar aquí al micrófono y tenemos un tema súper interesante. Yo la verdad es que no controlo mucho del tema, no les voy a mentir, y para desentrañar todo teníamos que invitar a 2 analistas. Yo honestamente llevo siguiendo el trabajo de los dos desde hace mucho tiempo y a mi parecer creo que son de las mejores voces jóvenes que analizan este continente. Para mí es un inmenso placer tenerlos a los dos, de verdad. Andrea Chamorro González, Kevin Bryan, bienvenidos al podcast. Es un placer. Empiezo contigo, Andrea. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde Salamanca, ¿no? Me comentabas. Sí, muchas gracias por invitarme. No, a ti estar aquí. Hace poco, de hecho, escuchaba un episodio que grabaste con Guillermo Bravo en un podcast llamado Puzzle de Fronteras, muy bueno, me gustó mucho, entonces creo que la idea de este episodio es tratar de elaborar un poquito más en lo que hablaron ahí. Dejaremos igual el enlace a ese podcast ahí, que de verdad creo que me encantó, me gustó muchísimo. Y para quien no te conoce, Andrea, me comentabas doctoranda en la Universidad de Salamanca, te has especializado en estudios africanos, en análisis de las dinámicas históricas y políticas del continente. Al igual que yo hiciste relaciones internacionales, pero me comentabas que la Universidad Autónoma de Madrid, muy bonita universidad también, y también me platicabas que eres la coordinadora del informe de África de la Fundación Alternativas y que escribes para Descifrando la Guerra, África Mundi y Casa África. Así que un currículum más que ideal para lo que vamos a tocar hoy. Andrea, es un gustazo. Kevin, ahora toca presentarte a ti, directo desde Rosario, Argentina. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal todo por allá? ¿Cómo va todo, Fabio? Contento de estar acá compartiendo con ustedes y bueno, con Andrea también, que es una colega extraordinaria y que leo siempre sus informes, así que bueno, muy contento de estar acá para intercambiar y un poco debatir sobre lo que está pasando en el Sahel. No, sin duda alguna, Kevin. Igualmente, como Andrea, creo que tienes un extenso recorrido en estos temas. Profesor de Historia de la Universidad Nacional del Rosario, allá en Argentina. También me comentabas que profesor de Geografía del ISP número 16, Bernardo José. Igual que nosotros, estudiaste Relaciones Internacionales allá en la UTN en Buenos Aires y, como nos comentabas, te has desarrollado también como analista internacional en varios programas, medios digitales y recientemente, Kevin, igual estaba viendo que autor ya de un libro y se viene otro, ¿no? Exactamente, el primero justamente que va a tener que ver sobre el Sahel, que era la Revolución de las Boinas y demás, y el segundo que ya es Fronteras de Fuego, que aborda más distintos conflictos del continente africano y la disputa geopolítica que existe en la actualidad entre numerosos actores externos también al continente. Así que muy contento por eso. Pues buenísimo, Kevin. Andrea, creo que hoy vamos a hablar bien de estas dinámicas para explicarle a nuestros oyentes un poquito cómo vamos a estructurar la conversación. La idea un poco es ir por así decirlo, un viaje un poquito distinto a la cronología normal, ¿no? Primero vamos a hablar de esta ofensiva en Mali en 2026, si es un punto de inflexión regional, como muchos analistas dicen por ahí, o si no. Luego vamos a ir para atrás en el tiempo para discutir un poco cómo se llegó hasta aquí, ¿no? De ese colapso de Libia en 2011 hasta el Sahel actual. Y luego en un tercer bloque vamos a saltar pues un poquito a predicciones, a cómo vemos las dinámicas para el mañana, ¿no? Entonces, una manera de hoy, ayer y mañana de hablar del tema, pero creo que a los oyentes les va a gustar mucho para entender un poquito la relevancia actual, luego entender el por qué y luego entender el para dónde podrían ir las cosas, ¿no? Así que bueno, chicos, yo creo que podemos empezar. Simplemente un par de saludos a gente que nos ha apoyado muchísimo. Guillermo Bravo, como comentaba, de Pozos de Fronteras, gracias por también ponerme en contacto con Andrea, un abrazote. A Laura Elizabeth Rodríguez, que también me escribió un mensaje muy bonito el otro día, le mando un abrazo. Claro que sí, a Jesús Romero Cote, que también nos ayuda mucho con temas africanos, un abracillo para allá. Y pues nada, yo creo que sin más que añadir, podemos ir a ello y empezar a hablar de la ofensiva de Mali de 2026. Lo que ocurrió en el último mes y medio, básicamente, que fue una de las noticias que dio la vuelta al mundo muy rápidamente y que generó también ciertas opiniones divididas sobre
verdaderamente si estamos ante un colapso regional como se venía vaticinando o si estamos ante un escenario de cambios, pero no necesariamente un colapso, ¿no? Que es un poco lo que ocurrió. Bueno, lo vimos un poco a los ojos de todos en el mes de abril, ¿no? Se gestó una ofensiva enorme en términos militares de dos grupos en simultáneos en Mali, ¿no? Dos grupos que de alguna manera, después lo charlaremos con André y demás, sus objetivos políticos son distintos, o sea, a priori tienen agendas distintas, pueden tener puntos en común, reconocen quizás al gobierno de Mali en la actualidad como un enemigo, ¿no? Como un foco con el cual confrontar, pero sus agendas son distintas, ¿no? Por un lado tenemos al Frente de Liberación de Azawad, que es una organización que está más ligada con lo que diríamos o llamaríamos el independentismo tuareg, ¿no? Esta idea de estos grupos que no reconocen los trazados de los límites políticos que se gestaron a fines del siglo XIX y demás, sino que, y que tampoco reconocen los límites que se gestaron en el periodo independentista, ¿no? Entonces, partimos de ese grupo por un lado y por el otro lado tenemos a SNIM, que es básicamente una continuidad o uno de los brazos que Al-Qaeda tiene dentro de lo que es la región, el continente africano y la región del Sahel específicamente, que, bueno, tiene también sus particularidades y que su objetivo o su agenda ahí es distinta, está mucho más ligada a objetivos que tienen que ver con una base más religiosa, que tienen que ver más con una connotación completamente distinta, ¿no? Bueno, en pocas palabras, estos dos grupos, que ya después veremos por qué terminan confluyendo y demás, lanzan una ofensiva simultánea que toma por sorpresa podríamos decir, a los altos mandos de Mali. Bueno, y ocurren varios acontecimientos en simultáneo. En el norte, esta ofensiva logra que caiga la ciudad de Kidal, que es un bastión, una de las localidades más importantes del norte de Mali. Y después, en lo que es el sur, Bamako incluido, vamos a tener una serie de distintos ataques que se realizan, ataques armados, que no son realmente intentos de asalto contra estas ciudades, sino que son ataques esporádicos, pero donde, por ejemplo, uno de los acontecimientos que ocurre es la muerte del ministro de Defensa, bien, que era una de las figuras más icónicas y que realmente representaba el poder duro que tenía la junta militar maliense, ¿no? Entonces, bueno, desde la muerte de este ministro, desde la caída de Kidal y demás, se abrió rápidamente un interrogante de no estamos quizás ante el colapso de la Junta de Mali, sabiendo que aparte del colapso de la Junta de Mali va emparentado directamente con otras dos juntas que existen, que son las de Burkina Faso y las de Níger, ¿no? Es decir, un escenario de articulación regional que existe y de potencialidad caos a una escala mucho mayor, ¿no? Si esto se produce o se reproduce en una lógica de efecto dominó, ¿no? Así que, bueno, esto abrió un interrogante que, bueno, conforme fueron pasando los días, la realidad es que si uno va viendo cómo evolucionó la situación, es cierto, el gobierno de Mali no logró recuperar la ciudad de Kidal, tampoco logró recuperar las las localidades que había perdido en sectores del norte, pero tampoco se produjo un colapso total del gobierno que en este momento preside Mali, ¿no? Bueno, este no colapso puede tener varias explicaciones, después lo charlaremos más en profundidad. Ahí está el rol de Rusia, ¿no? El rol de este cuerpo que en un momento se llamó, bueno, el grupo Wagner, que hoy se lo conoce como el Cuerpo de África, ¿no? O los Africa Corps, que tienen sus particularidades también y que, bueno, de alguna manera lograron mantener Bamako y los alrededores dentro de un cordón seguro, por así decir, con todas las comillas que le podemos poner a eso, pero evitando un colapso político, ¿no? Bueno, con todos los interrogantes que se abren a partir de ese momento. Así que la situación en ese momento ha habido un retroceso de la influencia gubernamental, sobre todo en el norte, muy claramente Kidal y otros puntos más, pero no se produjo un colapso gubernamental como quizás se esperaba o se temía en los días automáticamente posteriores a lo que fue este asalto que tomó por sorpresa al ejército maliense. Claro, claro. Tú, Andrea, ¿cómo lo ves? Creo que Kevin nos deja una muy buena perspectiva introductoria. ¿Cuál es tu lectura? Tú que también estudias estos temas. ¿Cómo ves sí, la situación hoy en día?
Todo lo que ha ocurrido en Mali en el último mes y medio, que también ha explicado Kevin, es una cuestión que es una tendencia al alza que llevamos viendo ya desde el año pasado, desde el fin de los acuerdos de Argel, que eran unos acuerdos, unas negociaciones que cogían un poco con alfileres, un acuerdo, un equilibrio muy débil, pero que es mejor que nada. Un delicado equilibrio entre gobierno, fuerzas independentistas tuareg y grupos armados varios. La cuestión es que cuando estos acuerdos fueron finalizados por el gobierno maliense, básicamente se dijo esto es una guerra sin cuartel, esto es un todos contra todos, y empezaron a haber cada vez ofensivas de mayor calibre, porque en este punto hay una cuestión, un estereotipo muy importante que se ha de desmontar de que estos grupos armados no son 4 muertos de hambre que van en chancletas, son grupos que están bien financiados, que están bien armados por tráfico de armas y que también tienen una financiación importante, sobre todo ahora mismo con el tema del narcotráfico en el Sahel, del cual se llevan un pellizco bastante importante. Así que ahora mismo estos grupos armados no deben subestimarse porque tienen una capacidad de actuación, como estamos viendo, bastante importante y que en los últimos años cada vez van a más, porque ya a finales del año 2025 Bamako fue bloqueada por este grupo, por el Jotanim, y lo cual ya marcó un punto de inflexión y que ponía un poco en evidencia de cómo estaban yendo las dinámicas actualmente, de que los grupos armados cada vez estaban más al alza, mientras que el gobierno, aunque en estos últimos años ha conseguido avances importantes, estaba en un punto de retroceso y cada vez le está costando más mantener ese poder. Incluso se llegaba a hablar de si caería Bamako o no, que si Mali se convertiría en un Afganistán 2.0. Al final no pasó porque, en mi opinión, no es, por así decirlo, el objetivo de estos grupos armados. A estos grupos les interesa más un Bamako débil, un gobierno débil, a que no haya nada porque a nadie le interesa ocupar ese puesto. Pero ahora mismo tenemos esa cuestión, tenemos a un gobierno muy, por así decirlo, concentrado en Bamako y que en el resto del país es una mezcla de eso, de grupos armados, porque ya no solo los yihadistas, o sea, porque no solo tienes a Al-Qaeda, al Estado Islámico, tienes grupos de autodefensa, grupos, como ya decimos, independentistas tuareg, que es que el Frente de Azawad que ha hablado Kevin, o sea, es un paraguas que engloba a otras organizaciones más pequeñas. Como ya veremos, por así decirlo, las organizaciones del Sahel es una cuestión enormemente compleja. Elaborando un poquito en lo que han comentado y en esto último, Andrea, que dices, ¿no? Son actores distintos, complejos, pero aún así tienen un estilo de pacto táctico, ¿no? Yo, Kevin, te quisiera preguntar, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es algo, una cooperación más temporal o crees que es algo más estructural que sí se pueda llevar más a cabo de estas ofensivas actuales? Yo creo que es una alianza que tienen de momento y es puramente coyuntural. A mí me parece que en realidad los objetivos, vuelvo a esto a insistir en que los objetivos políticos son distintos. Como dice André, coincido completamente con su lectura, creo que a Snim le sirve tener un gobierno débil en Bamako, pero claramente los objetivos que tienen, en este caso el FLA, que es el Frente de Liberación de Azawad, es un objetivo que va ligado con el independentismo, ¿no? Entonces la idea es de pensar que Azawad tiene que ser un territorio independiente, que tiene que tener una lógica independiente, y ahí ya estamos hablando de una lógica completamente distinta a la que tiene Snim en cuanto a las construcciones de poder, que por algo también, si hay algo que también es interesante, es que Snim trasciende a las fronteras de Mali. Digo, actúa también en Burkina Faso, tiene muchísima incidencia en el norte de Burkina Faso, tiene mucha incidencia también en otros territorios donde sus capacidades han ido aumentando y mucho en el último tiempo, y a eso tengo que agregarle, por supuesto, algunos elementos más que también son importantes, porque también está la rivalidad, la competencia con otros grupos, como por ejemplo con el Estado Islámico o con lo que denominaríamos, ¿no?, uno de los brazos que el Estado Islámico tiene, con el cual hay una competencia también bastante clara. Así que yo creo que es más bien una alianza coyuntural. Leen ambos que el gobierno de Mali está atravesando un momento complejo, atraviesa un momento complejo en cuanto a en cuanto a lo que es la capacidad de respuesta rápida ante lo que son bloqueos, ante lo que son distintos golpes que se le van asestando de esta manera, y esa lectura un poco conlleva que, bueno, haya una agenda de coincidir en asestar los golpes ahora sobre la Junta. Ahora,
¿Cómo podría ser ese escenario de coexistencia posteriormente, o si es posible o no? Yo creo que ahí yo veo muchas más sombras. De hecho, un buen ejemplo de todo esto es que cuando después charlemos de cómo fue y cuándo se remonta todo esto, ¿no? Año 2012, por lo menos, si queremos hacer una historización reciente, ¿no? Si queremos hacer una historización mucho más profunda, nos podemos ir mucho más atrás, pero por lo menos para basarnos en una fecha, podríamos decir 2012, momento en el cual este conflicto empieza a tener mayor incidencia. Bueno, justamente comienza en Azawad, comienza en el norte, ¿no? Y en algún momento hubo intentos de articulación justamente entre lo que eran estos movimientos separatistas, tuareg, y unidades más ligadas con el yihadismo, con el extremismo islámico, y que terminó saliendo muy mal, por lo menos en el año 2012 terminó saliendo muy mal porque claramente estos grupos separatistas terminaron siendo incluso relegados en la agenda, terminaron siendo derrotados y terminó primando una agenda más radicalizada, mucho más ligada a la yihad, que a mí me gusta mucho una película que refleja esto, es una película que se llama Timbuktu, la película francesa, que refleja cómo fue el periodo de la ocupación justamente de la ciudad de Timbuktu durante el momento en el cual la ciudad queda bajo control de uno de los tantos brazos que Al Qaeda tenía en la región, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es más coyuntural, lee en el marco de debilidad del gobierno maliense. Yo no soy o no estoy tan convencido de que sea algo que pueda ser perdurable en el tiempo esta alianza. Creo que más bien, más que una alianza, creo que es una sociedad, ¿no? Es algo de momento, coyuntural, y que después, bueno, según se vaya dando los acontecimientos, puede mutar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Que es que para entender este conflicto hay que tener en cuenta que es que las alianzas son enormemente líquidas, o sea, no tienes bloques estancos de ahora estamos siempre estamos enfrentados, siempre somos amigos. Se van cambiando mucho según las circunstancias, incluso dos grupos, incluso dependiendo de la temática, porque incluso dos grupos pueden estar enfrentados en una cuestión y cooperar en otra. Por ejemplo, pueden estar enfrentados ideológicamente, pero luego en el tema del contrabando cooperar. Y lo que ha pasado mucho entre Jenin y Azawad es que tienen un enemigo común, que es Bamako. Y así que han hecho un poco la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que en este punto sí que han tenido el punto de conexión para poder tener una alianza, pero es que luego difieren mucho en el qué hacer después. Por ejemplo, el Jenin es que habla de imponer la Sharia, la ley islámica, mientras que a los de Azawad esa idea no les hace tanta gracia. Así que en ese punto ya que tienen esos disensos y es que han visto que esas cooperaciones a largo plazo acaban encontrando fricciones e incluso conflictos. Así que muchas veces son acuerdos puntuales y esa rapidez de movimientos, de cambios de alianzas es una cosa que también dificulta mucho la lucha contra estos grupos armados en el Sahel. Claro, claro. Y Andrea, también me gustaría preguntarte un poco, creo que ya empezamos a mencionar otros actores, tanto los regionales como los internacionales, ¿no? Ya tocamos bueno, empezamos a mencionar este actor tan disruptivo a nivel global, Wagner, ¿no? Los Africa Corps, que están ahí, que hay presencia no solamente en Mali, sino en otros países, pero también empezamos a hablar de los vecinos, ¿no? Creo que bien hablamos que esto es un problema que está en la región, ¿no? El yihadismo, las fronteras son un poco difusas, entonces vemos el problema que se puede extender en otros países. Entonces, ¿cómo ves, Andrea, a lo mejor este problema como tal ya en la región y con este actor que está también ahí metido? Sí, ahora mismo, o sea, la estrategia que tienen los grupos armados es estarse moviendo continuamente, nunca se quedan en un sitio demasiado tiempo y esto le ha dificultado a diversas operaciones de seguridad francesas, europeas, Naciones Unidas, incluso a los rusos, les ha dificultado su combate y como dices tú, las fronteras son enormemente porosas, es que en algunos sitios es que ni existe una barrera como tal y es que por allí pasa absolutamente de todo, pasa gente que para hacer sus mercancías, incluso familias viven a un lado y a otro de la frontera, pero es que esto les sirve mucho también a los grupos armados para expandirse y para moverse con gran rapidez. Por ejemplo, Burkina Faso y Níger ya se han visto afectados, aunque la cuestión empezó en el norte de Mali, ya estos países de al lado se han visto afectados. Burkina Faso actualmente es el país más afectado por el terrorismo a nivel mundial y es que incluso sigue permeando hacia abajo a los países del Golfo de Guinea, como por ejemplo a Benín, Ghana, Togo. A Costa de Marfil lo intentaron, pero lo consiguieron frenar. Pero para que veamos que esa expansión es muy beneficiosa para estos grupos, porque cuanto más se puedan mover, cuanto más puedan cambiar de posición, más difícil se hace localizarles y más difícil es crear una estrategia para combatirles.
comparto completamente la lectura y por eso también este llamado que vienen realizando, por lo menos en los últimos meses, entre los dos grandes organismos de cooperación que existen, o que en realidad uno parte de un desprendimiento del otro, ¿no? Por un lado tenemos a la famosa CEDEAO, ¿no? O la ECOWAS, que agrupa a buena parte de los países del África Occidental, y tenemos un desprendimiento que se produjo en el año 2024, que fue la Alianza de Estados del Sahel, que tiene una lógica distinta, que responde quizás más a este proyecto que piensan las juntas militares de la zona, ¿no? Pero que indudablemente, más allá de las diferencias, y que sí hay diferencias en cuanto a quién es quizás el principal socio militar, por ejemplo, ¿no? Digo, la CEDEAO mantiene vínculos militares muy estrechos con Francia, mientras que la AES mantiene vínculos mucho más estrechos con Rusia, lo cual ya en términos geopolíticos del escenario internacional ya genera ciertas fricciones, pero en parte hay algunos dirigentes de ambos lados que vienen diciendo es necesario empezar a buscar puntos en común en la cooperación inmediata, porque de lo contrario, digo, si realmente caen los gobiernos, por ejemplo, quizás de la Alianza de Estado del Sahel, que son los que están más comprometidos, quizás esto es algo que rápidamente se expande hacia los demás países, se puede expandir a un Togo, a un Benín, puede afectar incluso a países, bueno, ni hablar ya un país que tiene ya enormes conflictos, sobre todo en el norte, que es Nigeria, ya tiene un problema bastante agravado en ese sentido. Imaginen si a todo esto lo vamos ampliando más, ¿no? Incluso hasta países como Chad, que se mantienen, por ejemplo, bastante al margen, o sea, tienen una insurgencia en la zona del lago Chad, pero no a gran escala. Todo eso podría llegar a generar un efecto de expansión dramático realmente en todo lo que es el sector del África Occidental y el resto del Sahel. Entonces, creo que también hay un desafío ahí de cooperación que hay que ver de qué manera se va potenciando. Además, creo que ha habido algunos trabajos relativamente interesantes. Justo estamos en un momento en el cual, por ejemplo, se produjo en Benín cambio de gobierno, ¿no? Cambio de gobierno, entiéndase, hay un nuevo presidente, quiero decir, en realidad, y el presidente justamente el nuevo presidente de Benín estuvo visitando Burkina Faso y Níger, dentro de lo que es una señal de esta nueva cooperación que se necesita, por lo menos en materia de seguridad. Después, las agendas económicas, la agenda de quién es tu principal socio comercial y demás, quizás es más debatible, ¿no? Pero hay un escenario de inmediatez y de seguridad que es realmente hoy inmediato, urgente para el Sahel y para el sector de África Occidental. Andrea, a lo mejor para empezar también a concluir esta primera sección donde hablamos de lo más reciente, lo más relevante, algo que me llamó mucho la atención es cómo las fuerzas de Mali y rusas prácticamente abandonaron varias ciudades, ¿no? Antes de que cayeran, ¿no? Y circulaban muchos videos como los combatientes celebraban mientras los convoyes rusos se retiraban sin combatir, ¿no? Entonces te quisiera preguntar cómo lo ves. ¿Crees que estamos viendo también límites reales de este modelo ruso? Digo, entendemos el contexto global con lo que pasa en Ucrania, ¿no? Entonces, ¿cómo ves pues la posición de Wagner en esta región en África? Es que la cuestión es que toda potencia tiene sus límites. Es límites tácticos y, por ejemplo, en Rusia está encontrando en África en determinados sitios, por así decirlo, escollos o límites importantes a sus capacidades. Porque es que parece que Rusia aterrizó primero en Mali con toda esta cuestión de la seguridad, pero, por ejemplo, ya había estado en Mozambique, que tiene una insurgencia armada en el norte. El gobierno mozambiqueño pidió ayuda a Rusia y la Wagner se desplegó en la zona del norte de Mozambique. Luego también se desplegaron en Libia, pero allí ya encontraron ciertas limitaciones de que, por ejemplo, Mozambique no era, por ejemplo, Ucrania, no eran los escenarios a los que estaban habituados, en los cuales sus equipamientos no funcionaban y que los grupos armados, con una cuestión tan simple, tan antigua como la guerra de guerrillas, les conseguía dar importantes bajas y estar ellos en desventaja. Esto de Mozambique terminó con el fin de esta cooperación militar y luego en Mali están viendo que pasa un poco lo mismo. Es que Mali es un terreno inmenso y en el que muchas veces es que no hay, por así decirlo, una presencia del Estado y que muchas veces está controlado, el control del terreno lo tienen estos grupos armados, que claro, en las cuestiones de guerra, como hemos podido ver muchas veces, quien controla el terreno lo tiene todo. Y esta ha sido la táctica de muchos grupos armados, de que llegaban, hacían un ataque, se iban. Y este control ha sido una de las cosas que más les ha favorecido y otro de los motivos que yo creo
creo, por los que no entraron en Bamako, porque es que ese sería un terreno que no controlan ellos, sino que controlaría el gobierno y sería una guerra que probablemente acabasen perdiendo. Sin embargo, en este ataque coordinado que hemos visto hace mes y medio, se ha podido ver esa retirada, porque es que si no, esto podría acabar suponiendo importantísimas bajas dentro del propio ejército maliense y dentro de las propias fuerzas de seguridad rusas, que dentro del propio ejército, o sea, si de repente el gobierno de Assimi Goïta, que es como se llama el actual presidente de transición, empieza a tener importantes bajas una tras otra, pues es que a lo mejor hay un contragolpe, de a lo mejor esos militares que están en la zona se sienten abandonados, a lo mejor te montan un contragolpe. Y luego los rusos, hay que tener una cuestión muy importante, es una compañía de seguridad privada, son mercenarios, ellos no van a morir por ti, si ven que la cosa se empieza a poner fea, no les pagan lo suficiente para esto. Claro, sí, no es una excelente manera de verlo. Andrea, Kim, creo que ya hemos puesto bien un panorama de cómo están las cosas actuales. Ahora podemos rescatar más adelante puntitos que nos han quedado ahí, porque ahora vamos a desarrollar bien la raíz, ¿no? Kevin, recuerdo como mencionabas hace rato que si vamos en la historia podemos llegar a años y años atrás, pero pusiste un punto interesante de partida, ¿no? 2011-2012 con la caída de Gaddafi en Libia. En este segundo bloque, si nos remontamos a ese momento histórico, ¿cómo ves de las raíces que podemos rastrear, ¿no? De este conflicto que vemos hoy en día? Bueno, bien. Yo en ese sentido creo que como muchos analistas compartimos, tenemos una lectura de que realmente, por lo menos para lo que es la región del Sahel, los efectos de la primavera árabe y específicamente la caída de Muammar Gaddafi terminó generando un daño colateral terrible y muy dañino para la región en muchos sentidos, ¿no? Creo que uno de los principales problemas que trajo como consecuencia es esta cuestión de que, si bien del gobierno de Gaddafi después podría dedicarse un capítulo entero y podríamos hablar muchos aspectos que podrían tensionarse, indudablemente es cierto que en muchos aspectos Libia operaba por lo menos como un tapón en algunas cuestiones, ¿no? Y cuando vos de alguna manera hiciste desaparecer ese tapón y al mismo tiempo el ejército libio, que era uno de los ejércitos más importantes del norte de África, con un buen arsenal, un buen stock de armas y de municiones, que dejaron de estar a disposición de un Estado, porque lo que pasó fue que rápidamente empezó la lucha por el poder, la lucha entre facciones y todas las estructuras de poder que intentaban ver quién controlaba, que si alguien controlaba Benghazi, que si alguien controlaba Trípoli, que si alguien controlaba el sur y demás. Esos arsenales que rápidamente quedaron a disposición de distintos grupos armados, terminaron rápidamente, por así decir, redireccionándose hacia una de las zonas de mayor tensión que se activó rápidamente en el año 2012, que mencionábamos que era el norte de Mali, ¿no? Que, en el norte de Mali se produjo esta cuestión de lo que fue incluso una proclamación independentista, porque hubo una proclamación independentista sobre Azawad en 2012, que duró muy poquito tiempo, porque rápidamente se da esta ruptura que mencionábamos después con los grupos yihadistas y demás. Y de ahí en adelante comienza todo este caos que, inicialmente parece un caos solamente reducido a Mali, ¿no? Digo, todavía no podemos hablar de una gran insurgencia en Burkina Faso, ni ninguna presencia enorme de grupos yihadistas en Níger, ni nada de eso. O sea, es por el momento algo solamente reducido a Mali. Y ahí es donde, en medio de este escenario, se va a producir la irrupción francesa, ¿no? Que se enmarca dentro de, yo digo, una línea de dos operaciones. Primero la operación Serval, después la operación Barkhane, que son continuidad, o sea, no se puede entender una sin la otra. Y que yo, para ser justo, a veces, en muchos casos, yo cuestiono lo que fue parte del rol de Francia histórico en la región, pero también tengo que decir que es cierto que la operación Serval, que se lanza en 2012, en un momento en el cual parecía que el gobierno de Mali efectivamente iba a caer, la operación Serval lo que hizo fue evitar ese colapso. Digo, Bamako no cayó, terminó de alguna manera, se terminó gestando como una línea intermedia, ¿no? Cerca de ciudades como Mopti, etc. Y desde ahí quedaron como dos espacios separados, ¿no? Un norte que es un Azawad de facto, pero que estaba bajo presencia más islamista en ese caso, y un sur
controlado por las autoridades que en este caso respondían o estaban de Naciones Unidas que estaban en ese sector, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que hubo despliegue de fuerzas de Naciones Unidas no solo en este sector, sino también en puntos más hacia el norte, ¿no? Sobre todo en localidades entre Kidal y Gao, por ejemplo, había destacamentos de Naciones Unidas ahí que operaban y que cumplían una función operativa significativa. Yo creo que en ese sentido, indudablemente, lo que ocurrió es que, si bien se pudo evitar ese colapso, lo que nunca se pudo lograr es efectivamente llegar a un acuerdo o a un entendimiento efectivo donde se trate la cuestión de Azawad de manera efectiva, clara, contundente. Creo que ahora creo que le voy a dar un poco el pie por ahí, Andrea, para que podamos charlar un poco, pero en 2015 aparecen los acuerdos de Argel, que es como un intento de gestar una especie de conciliación que, bueno, va a tener un montón de límites y demás, pero que en un marco de un país que ya medio que de facto estaba dividido, no dejó de ser por lo menos un intento relevante, ¿no? Y en medio de todo esto tengo que seguir sumando que nunca se detuvo el flujo de armas provenientes de, repito, ese gran agujero negro que se convirtió en Libia. Porque Libia, si 2011-2012 fue un periodo difícil, imaginemos que 2013-14 fueron años dificilísimos donde realmente se profundizó no solo en la guerra civil dentro del país, sino aparte este flujo de armas y de todo lo que es logística para abastecer a grupos yihadistas que empezaron a operar en la región, ¿no? Una cuestión muy importante para entender todo el conflicto en Mali es que hay que hablar de las propias etnias. O sea, Mali es un estado que acumula un montón de etnias porque muchas de estas fronteras, como decimos, se hicieron durante el periodo colonial con Escuadra y Cartabón, y Mali, si ves la forma de Mali, se le nota mucho. Y es que el norte de Mali la etnia mayoritaria son tuaregs, unos que han sido marginados históricamente desde la independencia de Mali y que ha habido varias revueltas en su historia. La cuestión es que los tuareg no solo se encuentran en Mali, sino que están repartidos por varios países. Uno de ellos es Libia, y es que Gaddafi tenía dentro de sus ejércitos, de sus fuerzas armadas, muchos tuaregs. Y es que, como ya decíamos, durante la primavera árabes, sobre todo en Libia, los arsenales de Gaddafi fueron saqueados, y una cosa que hay que tener mucho en cuenta de estos conflictos africanos es que las etnias unen mucho, traspasan fronteras. O sea, si tienes un conflicto en un país, por eso las familias son enormes, así que esos lazos traspasan fronteras, y si tienes a una de esas etnias implicada en el conflicto, lo más probable es que el resto de etnias, esa etnia en los otros países vayan a apoyar, que fue lo que pasó mucho, de que se trasladaron de Mali a Libia y es que luego volvieron para independizar el norte. A todo esto no lo hicieron solo los tuareg, porque ya tenías a grupos yihadistas pequeñitos que, sobre todo, o sea, para que veáis cómo puede ir la cuestión de las guerras, de cómo pueden ser sus efectos a largo plazo, y que sobre todo se vuelven, por así decirlo, muy imprevisibles en el continente africano por toda esta movilidad que vemos, porque es que esos grupos yihadistas que tenemos ahí un poco en el norte de Mali, un poco más en segundo plano, vienen de la guerra civil en Argelia de los años 90 y de la posterior amnistía. Por eso, esos grupos que salieron de esa guerra civil para escapar sobre todo de la inteligencia argelina, se trasladaron al norte de Mali y estaban allí haciendo pequeñas cosas, pequeños secuestros por los que ganaban dinero, etcétera. Pero es que estos grupos yihadistas, que sobre todo es Ansar Din, se juntan con estos grupos tuareg y forman la cooperación de Azawad. Como ya decimos, no duró mucho por esas diferentes opiniones sobre la interpretación de la ley islámica, que acaba desembocando en la batalla de Gao, la cual ganan los yihadistas, los tuareg pasan a un segundo plano, y ahí como que empieza ya toda la expansión de los grupos yihadistas por el Sahel. Y chicos, para seguir hablando un poco de los actores y tal, en esta época, Kevin ya hablaba de esta operación Serval de origen francés, ¿no? Pero como tal, el rol de Francia en la región, que es también muy polémico, ¿no? Hay quien dice que resuelve el problema, pero que no, más bien lo empeoró o simplemente lo congeló. Kevin, Andrea, ¿cómo ven el rol de Francia en Mali, en la región y, bueno, pues eventualmente su salida, ¿no? Yo en lo personal lo que puedo decir es que así como reconocimos el mérito de la operación Serval en cuanto a que evitó
una caída de Bamako que parecía acelerarse claramente entre 2012 y 2013, y el éxito, yo digo que Serval fue una operación exitosa, porque efectivamente logró ese objetivo inicial. Rápidamente, en muy pocos meses después de que se anuncia el éxito de esta operación, Francia lanza una segunda ofensiva que es lo que vamos a conocer como esta operación Barkhane, que es una operación que se extiende mucho más en el tiempo, va a ser una operación mucho más larga y con objetivos mucho más ambiciosos también. Dentro de esos objetivos más ambiciosos está la cuestión de plantear ya un escenario de recuperación de ciudades, de recuperación de territorial sobre espacios que se habían perdido indudablemente frente a este avance que inicialmente habían tenido estas organizaciones armadas en 2012, ¿no? A mí me parece que ahí esa estrategia que Francia piensa la articula al mismo tiempo con la creación de un espacio o una alianza militar entre los países de la región que se va a conocer como G5. Ese G5 es una alianza que agrupaba, mejor dicho, a Mauritania, Níger, también estaba Mali, estaba Burkina Faso y Chad. Bien, dentro de lo que era esa articulación que se gesta y demás, la realidad es que no va a haber grandes triunfos ni grandes objetivos logrados durante la operación Barkhane. Y esa va a ser uno de los ejes de cuestionamiento y de crítica. De hecho, si hay un problema que empieza a aparecer durante el desarrollo de la operación Barkhane es que es el momento en el cual el yihadismo se empieza a expandir ahora sí a otros países. Digo, el SNIM, por ejemplo, que empieza a actuar y que se consolida en 2017 como estructura, empieza a tener presencia en Burkina Faso a partir de 2017, por ejemplo. Empieza a haber algunas actividades armadas esporádicas también en Níger. Entonces, vamos a un escenario donde lo que tendría que haber sido una operación para justamente terminar de haber logrado o de lograr un poco ese retroceso definitivo, ¿no? del yihadismo y de que sea derrotado, vencido, como quizás pudo ser, no sé, la lucha contra ISIS en Mosul o en otros lugares, ¿no? del mundo que se había logrado y que tuvo éxito ese tipo de operaciones. Bueno, evidentemente acá yo digo que Barkhane no logra ese objetivo, Barkhane queda a mitad de camino y eso es lo que va a terminar generando que muchos empiecen a decir, a ver, acá hay dos escenarios posibles, o Francia tiene límites en sus capacidades y tampoco está pudiendo encontrar ya una solución, mucho más que esto no va a poder hacer, y la línea que plantean luego los militares golpistas, que ¿qué decían? Decían que en realidad, bueno, a Francia le convenía seguir manteniendo este escenario de debilidad de los estados y demás, ¿no? Bueno, son dos líneas, dos lecturas distintas, pero no deja de ser interesante esto de que en términos operativos, así como decíamos, que Serval fue exitosa, Barkhane no lo va a hacer y de hecho es algo que en términos de retrospectiva, cuando uno después escucha al propio Macron más adelante, que le costó un poco asumir este proceso de retroceso de la influencia francesa en términos militares y demás, terminé diciendo, bueno, es cierto que no cumplimos los objetivos que nos habíamos plantado con la operación Barkhane. Eso también da un poco de pie a entender que el rol de Francia quizás mostró ciertos límites también y que por supuesto que en un escenario regional donde ya de por sí a veces hay cierta hostilidad a Francia por otros factores, ¿no? También están los factores económicos, etcétera, etcétera, ¿no? O los factores de, bueno, que ha habido referentes históricos del panafricanismo que fueron en algún momento derrocados por alianzas o gobiernos franceses y demás. Bueno, indudablemente ese tipo de cuestiones terminaron confluyendo y socavando un poco más el rol de Francia dentro de la región, ¿no? Así que eso es un poco una lectura medio a grosso modo que puedo hacer. Es que la cuestión del papel de Francia es que, claro, va variando muchísimo dependiendo de en qué aspectos y en qué tiempo. Pero sí, la operación Serval sí que fue exitosa y otra cosa que hay que tener en cuenta es que fuera del continente africano, nadie, excepto Francia, estaba dispuesto a intervenir en Mali. O sea, fue Francia la que movió, sobre todo tema Unión Europea, Naciones Unidas, para que se diese una intervención. Y luego la operación Serval, eso, junto con apoyo africano, europeo, Naciones Unidas, fueron creando esa situación, para así decirlo, más ventajosa para el gobierno maliense, porque realmente el objetivo de la operación Serval era recuperar el norte de Mali, pero es que luego la operación Barkhane
ya tenía el objetivo de combatir el yihadismo en todo el Sahel. Y dices, un objetivo un poquito ambicioso, teniendo en cuenta lo grandes que son esos países. O sea, tendrías que haber hecho una inversión enorme de material y de efectivos. Otra de las cuestiones que, además eso, la cuestión de todo el colonialismo francés, cuestiones de que mantiene su dominio, como el franco CFA, que está atado al euro y antes a la moneda francesa. Hubo otra cosa que tampoco le gustaba nada al gobierno maliense, y es que, por así decirlo, en relaciones internacionales no hay una definición o una lista de grupos terroristas. Cada país, cada actor maneja sus listas y eso puede llegar a provocar fricciones. Y en el caso del gobierno maliense y en el caso francés las había con respecto a los tuareg, porque es que para el gobierno maliense terrorista era todo grupo que se le enfrentase, pero sin embargo Francia no lo veía tan así. Francia utilizaba mucho a los tuaregs como apoyo sobre el terreno, una cuestión que al gobierno maliense no le gustaba nada y que se veía como pasarles por encima o como que se estaba socavando su soberanía. Así que en este punto también había un cierto malestar en esta cuestión, sobre todo en sectores del ejército, como ya vimos que posteriormente dan el golpe de Estado y de las primeras cuestiones que hacen es, no, los tuareg también son grupos terroristas y también hay que ir a por ellos. Así que en esta cuestión también hay que tener en cuenta también cómo fue diseñada la Operación Berkane, porque fue muy diseñada estilo guerra contra el terror, de sobre todo una acción militar, lo cual eso puede ayudarte a corto plazo, pero es que teniendo en cuenta la situación del Sahel, una de las zonas menos desarrolladas o más deprimidas económicamente, al no cuidar la cuestión social, haber una situación social bastante tensa, eso creaba un caldo de cultivo ideal para el reclutamiento por parte de los grupos armados, porque ofrecían protección, ofrecían sueldo, a veces incluso siendo terrorista cobrabas más que en el propio ejército. Así que toda esta cuestión, el no cuidar la cuestión social hacía que se fuesen dando solamente patadas hacia adelante. Que realmente eso, sí, estás luchando contra el grupo yihadista, pero es que cada vez se va haciendo más y más grande. Claro, Andrea, creo que aquí le das al grano a este gran problema, ¿no? El núcleo del problema, que sí es verdad que hay muchísimos actores externos, grupos armados, ¿no? Pero en verdad hablamos de pues una profunda crisis estatal, ¿no? De corrupción, de debilidad institucional, abandono. Y bueno, pues ahí es cuando otros grupos empiezan a entrar, ¿no? Los yihadistas. Una cosa muy interesante que hay que entender de esta guerra es que mucha gente no se enrola en estos grupos armados eso por fanatismos religiosos. Normalmente es una cuestión de supervivencia por eso, porque es que estar en un grupo armado te garantiza protección para ti y tu familia, te garantiza recursos. Así que esa es una cuestión muy importante que hay que entender y que las misiones de seguridad no han sabido ver. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo como mexicano lo entiendo perfectamente cuando jóvenes pues ven esto como la única manera viable, ¿no? Para salir adelante. Al final terminas pagándolo con tu vida y la de tus seres queridos, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero es verdad que para mucha gente termina siendo una lógica, ¿no? Y yo creo que ahí llegamos a un momento muy importante en la historia de lo que estamos platicando, que son estos golpes de Estado y el giro hacia Rusia, ¿no? Ya centrándonos en los 2020, 21, que es cuando empezamos a ver muchos golpes de Estado en la región y a las juntas pues empezar a optar por traer, bueno, para patear afuera, romper con Francia fuerzas internacionales y apostar por Rusia, ¿no? Por el modelo de Wagner. Kevin, ¿tú cómo ves ahora ese rol, ¿no? Cuando llegan las juntas al poder en el Sahel y se van por Rusia. El avance de Rusia, como bien mencionaba André, se fue dando de manera paulatina en África. Hay un desembarco inicial en Libia, tenemos una presencia luego y una experiencia fallida que muy bien mencionaban también en Mozambique. Tenemos una experiencia que Wagner es la que vendió de alguna manera como parcialmente exitosa, que fue la de la República Centroafricana, donde dicen, bueno, nosotros todo lo que es Bangui, que es la capital, y todo el anillo exterior, logramos asegurar un periplo y es el lugar donde de una desestabilización total que existía, bueno, ahora ya no es así, ahora estamos en un escenario donde, bueno, hay más estabilidad y ese fue el modelo que ellos le venden de alguna manera a los países del Sahel, ¿no? Y más específicamente a Mali. Ahí tenemos entonces este cambio que se da en 2022, donde, bueno, obviamente, ante una situación grave en materia de seguridad, hay que ir a buscar
a un proveedor. Digo, si vos considerás que Francia no está cumpliendo con la función, hay que ir a buscar a alguien. Bueno, y ahí es donde empieza a jugar en este escenario. Fijemos, siempre pensemos en la cuestión, nunca podemos disociar los acontecimientos del escenario geopolítico a nivel internacional. 2022, estamos hablando del año donde se produce la invasión de Rusia a Ucrania. Y en ese contexto, donde también la OTAN empieza a jugar un papel muy importante, con Francia a la cabeza y otros actores también, es el momento en el cual Rusia decide acelerar también lo que es su presencia en África y desafiar justamente en una zona donde el que tenía presencia histórica era Francia. Entonces, en ese sentido me parece que, bueno, los países del Sahel encontraron, por así decir, un paraguas inicialmente que los cubría, que podía darle ciertas garantías. Para ser justos con la historia, hoy nosotros vemos y decimos, bueno, evidentemente Wagner y Rusia en sí mismo tenían un montón de límites en su agenda en Mali, en el Sahel y demás, pero también hay que ser justos en decir que en 2023 apenas se había producido este ingreso de Wagner. Es cierto que el gobierno maliense logra, por ejemplo, recuperar Kidal, que fue vendido como una gran victoria en términos publicitarios, y ahí el rol de Wagner fue muy importante, ¿no? En ese asesoramiento, en esa cuestión logística. Entonces, también el hecho de que se recuperaron algunas ciudades, de que Timbuktu, entre otras, digo, hubo un avance significativo en cuanto a las recuperaciones de ciudades, por lo menos así fueran localidades aisladas, ¿no? Porque nunca es que logró haber una presencia estatal fuerte, sino que eran simplemente localidades controladas donde, por así decir, vamos a decir, flameaba la bandera de Mali, ¿no? Pero no más que eso. Esas victorias iniciales un poco que envalentonaron quizás también a que países como Burkina Faso, Níger, que son todos los gobiernos juntistas, por así decir, que se terminan alineando con esta perspectiva, terminaron también de alguna manera requiriendo, teniendo en cuenta los servicios de Wagner y de Rusia en esta perspectiva, ¿no? Así que creo que se enmarca un poco en eso, más allá de que, como después estuvimos diciendo, hay una dificultad logística enorme que ha encontrado Rusia, sobre todo en los últimos años, en los avances que ha intentado por recuperar algunas localidades, sobre todo aquellas localidades en Mali que están cerca de la frontera con Argelia. Recuerdo Tinzahuatén, por ejemplo, en 2024, una incursión de Wagner con el ejército maliense que derivó en una masacre, los masacraron completamente. Evidentemente también empezaron a encontrar topes en hasta dónde y qué se puede llegar a hacer. Y bueno, eso también ha ido generando dentro de las fricciones y dentro de las tensiones un escenario que no sé si Mali, pero quizás sí otros países, por ahí Níger, por ejemplo, que vengo siguiendo bastante en este caso, empezó a buscar como proveedor, por ejemplo, a Turquía, ¿no? Como nuevo proveedor. Bueno, empiezan a aparecer nuevos proveedores que no es que son del todo nuevos, son proveedores que ya están en otros conflictos, están en Libia, están en Sudán, están en otros conflictos jugando, pero que empiezan a aparecer quizás con un poquito más de peso en esta región del Sahel, justamente ante un deseo de a Francia no vamos a volver, ¿no? Pero tampoco nos podemos quedar solamente con Rusia, porque Rusia tiene evidentemente límites logísticos y estratégicos muy claros, ¿no? En nuestra región. Así que eso como un panorama más general, quizá. Cuando se da el contexto de los golpes de Estado, también Francia ya estaba un poco en plan, estoy harta de todos nosotros, estoy ya un poco harta de esta operación porque, aunque decía que eso, que se necesitarían muchísimo más recursos para los objetivos que tenían, barata no era, eran millones y millones todos los años y también es que incluso llegó a haber bajas del propio ejército. Así, dentro de la opinión pública francesa, ya había la idea de qué estamos haciendo allí. Así que ya empezaba a haber una idea de a lo mejor deberíamos centrarnos más en otras cuestiones, de por ejemplo eso, tenemos a Rusia que eso cada vez envalentonándose más, la cuestión de la guerra de Ucrania, así que a lo mejor dice, a lo mejor deberíamos redirigir esos efectivos militares a otra parte. Así que ya Francia tampoco tenía muchas ganas de estar ahí. Lo que no le gustó tanto fue la pérdida de influencia tan bestia y que el que le sustituyese fuese Rusia, porque a Rusia, en el contexto de la guerra de Ucrania, como decía Kevin, ha ido aumentando su influencia en África porque le venía muy bien, sobre todo para sortear las sanciones europeas, por ejemplo, la cuestión de utilizar eso, la utilización de falsas banderas en los buques para poder sortear todas las sanciones europeas.
Así que en este punto le venía muy bien y también, por ejemplo, la extracción de materiales para el esfuerzo bélico, porque es que Africa Corps no son hermanitas de la caridad, no trabajan gratis, lo que sacan de Mali lo cobran en oro. Así que todo eso les sirve para su esfuerzo bélico, para poder pasar por encima de esas sanciones que pone Occidente, así que para Rusia le viene muy bien. Ucrania también se dio cuenta de eso y empezó a intentar aumentar su influencia en África con mayor o menor éxito, porque para entender esto hay que tener en cuenta una cosa, y es que un actor internacional no es visto en todas partes de la misma manera. O sea, por ejemplo, Rusia no tiene la misma historia con África que, por ejemplo, la que tiene con Europa, por lo cual las percepciones son diferentes. Así que por este punto sí que fue muy bien recibido y, como decía Kevin, tuvieron importantes, por así decirlo, o sea, unos puntos importantes como la toma de Kidal, pero es que es eso, empezó a ver rápidamente esas limitaciones y ya se está viendo cómo, por así decirlo, encontrar proveedores alternativos. Porque ahora mismo el continente africano y sobre todo la región del Sahel se está convirtiendo en el campo de pruebas armamentístico de Oriente Medio y compañía. Porque si pruebas esos armamentos puedes ponerles una etiquetita de probado en el campo de combate. Y por ejemplo a los turcos con sus drones esto les viene muy bien. Es que los turcos también han ido poquito a poquito ganando influencia en el continente africano y ahora mismo se les ve como que en caso de que los rusos se fuesen sería uno de sus grandes, por así decirlo, una de sus grandes opciones. Porque hace tiempo me preguntaban que si en caso de que los rusos se fuesen, que si volverían con Francia. Digo, los países del Sahel tienen cola de aliados, o sea, es eso, tienes a los turcos, tienes a todo Oriente Medio, tienes a Emiratos, Qatar, Arabia Saudí, y que estarían encantadísimos de ocupar ese lugar. Tocas unos puntos súper interesantes, Andrea. Me viene a la cabeza, Kevin, creo que tienes en tu libro que se viene, vi ahí en el índice, un capítulo del rol de los minerales, ¿no? Hablando de cómo Wagner cobra, ¿no? Y también, Andrea, el rol de otros actores. Creo que Turquía es un actor geopolítico súper interesante a tratar una de esas potencias, potencias medias al alza, ¿no? Y es impresionante. Y sí, el rol también que tiene los Emiratos Árabes, por ejemplo, la guerra de Sudán, también es un tema, que da de sobra. Pero, Andrea, Kevin, creo que ya en este segundo bloque hablamos muy bien el porqué detrás de lo que estábamos viendo hoy en día, ¿no? Ya hablamos del hoy, hablamos del ayer, y ahora en este tercer y último bloque me gustaría preguntarles qué se viene para el mañana, ¿no? ¿Cómo ven las cosas para los siguientes años o cuál es su lectura, ¿no? Siempre en esta cuestión uno puede tener en cuenta distintas variables y yo voy a tratar de hacer una lectura por ahí un poco coyuntural basándome en lo que veo ahora y después me puedo equivocar y demás, pero bueno, sobre todo en una región como la del Sahel donde evidentemente los cambios están a la luz del día y cada un par de meses pueden pasar giros y podemos tener acontecimientos que realmente modifican completamente la historia. Yo creo que lo que nosotros estamos, o lo que podemos decir que puede venir en la región, está muy supeditado a varias aristas y varias cuestiones que a tener en cuenta. Primero, a mí me parece que es fundamental ver este rol de que decida hacer Rusia en los próximos 2-3 años, ¿no? O sea, si Rusia realmente va a seguir apostando fuerte a quedarse ahí, si va a sostener estas estructuras, o si realmente Rusia va a empezar a replegarse nuevamente por cuestiones que tengan que ver con su agenda, con cuestiones y factores externos, y eso, como mencionaba André, podría llegar a abrirle la puerta a nuevos actores, ¿no? Yo soy partidario de que Francia no va a recuperar el peso que tuvo, completamente no. Francia puede recuperar algo de influencia, más, sí. De hecho, me parece que la estrategia de Francia ahora es más bien tratar de desplegar más de un soft power, más desplegar desde una política más amigable en lo comercial o en otro tipo de cuestiones y no tanto desde una cooperación militar, porque se dieron cuenta que quizás por ahí no está yendo la mano o el interés de los países africanos en general. Entonces, creo que va a ser interesante seguir el rol de los actores, sobre todo del Medio Oriente y el peso cada vez más claro que tienen en la región. Mencionábamos hace un rato Turquía, mencionábamos Emiratos Árabes, mencionaría también a Arabia Saudita, que en su ruptura política con Emiratos Árabes, en los últimos que se vio en Yemen, que se está viendo en Sudán y demás, bueno, ¿qué puede llegar a pasar ahí? Si puede llegar a tener algún coletazo, algún efecto de
afectar la región del Sahel en cuanto a ser proveedores quizás de los gobiernos de la Alianza de Estados del Sahel. Bueno, eso. Creo que también otra cuestión a seguir de cerca es que los gobiernos de la Alianza de Estados del Sahel en el último tiempo dieron un giro también importante en cuanto a acercarse, por ejemplo, a Marruecos, ¿no? Eso también es algo a tener en cuenta, que entiendo que va más por la cuestión del financiamiento, por las capacidades económicas de Marruecos, pero eso también, ¿con quién le genera fricción a los países del Sahel? Con Argelia, ¿no? Le genera tensiones con Argelia, con quien de hecho Mali ya tuvo varios altercados. Hasta hubo tensiones y rupturas, ¿no? En este sentido, bilaterales y demás, que están ahí muy latentes. Así que me parece que yo tampoco perdería el foco a lo que puede ser esa cuestión, ¿no? O sea, seguiría mirando cómo evolucionan las relaciones entre los países de la Alianza de Estados del Sahel y Marruecos, si hay una pausa estratégica o si profundizan y van a fondo con Marruecos. De hecho, el Mali, justamente cualquier cosa me corrigen si alguno tenía el dato, pero creo que fue a finales de marzo que había anunciado que le quitaba el reconocimiento al Sahara Occidental, por ejemplo, ¿no? Que lo cual fue un movimiento brusco, fue un movimiento fuerte que llamó la atención, que incluso lo hizo Mali solo. Fíjense que no lo hizo Níger ni lo hizo Burkina Faso, ¿no? Bueno, igual en el caso de Burkina Faso entiendo que Traoré tiene sus posturas y demás y quizás lo hace, pero ahí pesa mucho que, por ejemplo, la figura en que tanto se apoya Ibrahim Traoré en Burkina Faso, que se reivindica tanto a Tomás Sankara, bueno, Tomás Sankara apoyaba mucho la causa saharaui, entonces, bueno, podría ser un golpe a su eslogan y a sus tradiciones de lo que está intentando construir políticamente. Así que yo no descuidaría eso, no descuidaría el rol de los potenciales proveedores ante una Rusia que, bueno, tiene que ver qué hace, ¿no? Una Rusia que no tenemos que también dejar de ver que ha perdido influencia del Cáucaso frente a Turquía, ha perdido, y Azerbaiyán, ¿no? Esa unidad ahí que tenemos, esa unidad túrquica, ha perdido peso en Siria, digo, lo que pasó, la salida de Bashar al-Assad, digo, una Rusia que evidentemente está en retroceso. Bueno, creo que se ha aferrado fuertemente a Bamako en este caso, pero bueno, hay que ver qué tanto más lo puede hacer y demás. Así que yo veo un poco ese escenario de preguntas, de interrogantes, y creo, y esto quizás más es un deseo, no tanto quizás una cuestión de lo que necesariamente va a pasar. Ojalá que sí, pero digo, soy partidario, como decíamos al principio de esta charla, que la cooperación entre la CEDEAO y la Alianza Estado del Sahel tendría que profundizarse más, porque realmente hay una lógica acá que realmente desestabiliza la región, que le causa problemas, y el yihadismo realmente le ha hecho muchísimo daño a las comunidades en Burkina Faso, en Mali, en distintos lugares. Entonces, nada, me parece que ante esos avances, estas cuestiones que existen y que se pueden llegar a extender como una problemática y una amenaza regional, quizás uno desea un pragmatismo, que existe un poco mayor de pragmatismo de la Alianza Estado del Sahel en el vínculo de la CEDEAO, y la CEDEAO también en cuanto a cómo ver a sus pares que tomaron distancia en algún momento, pero que al fin y al cabo son pares y que, bueno, para poder dar una solución a esta problemática terrible que tiene la región, la solución no va a ser más división, sino que la solución va a ser empezar a trabajar en manera mucho más coordinada en distintos tópicos. Así que eso. Excelente, Kevin. Al final siempre son los civiles, ¿no? Los que más terminan sufriendo estos casos. Andrea, por favor, tienes el privilegio de concluir. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu, no predicción, pero tu lectura? ¿Para dónde ves las dinámicas? Sí, predicciones ahora mismo son complicadas porque eso, es que en cualquier momento puede ocurrir algo. Esta ofensiva de la que estamos hablando es que nos despertamos con los mensajes y con las llamadas de compañeros de, oye, está habiendo una macroofensiva yihadista, pero es que antes no había pasado nada. Así que en esta cuestión la situación es enormemente volátil y es que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Por ejemplo, yo ahora mismo el gobierno de Goita sí que lo veo como bastante bien aferrado al poder. Por ejemplo, lo que decíamos, mataron al ministro de Defensa, pues ha sido el propio presidente Assimi Goita el que ha asumido el rol de ministro de Defensa. O sea, cada vez van acaparando más poder
y, por así decirlo, como que tienen cada vez más controladas a esas élites disidentes, porque en esta cuestión de este ataque, o sea, tampoco quiero ponerme conspiranoica, pero es que durante los últimos años Mali ha adquirido muchísimo armamento militar, eso de turcos, rusos, etcétera, pero es que no se ha visto durante esta ofensiva y dices, si no lo has sacado en la mayor ofensiva en 10 años, ¿para qué quieres ese armamento? Y es que muchas veces ese armamento sirve para controlar contraofensivas, como por ejemplo vimos en el caso de Sudán, que ahora mismo, si la situación se desestabiliza, si hubiera un contragolpe, la situación política podría degenerarse muy rápido. Sin embargo, yo también al mismo tiempo pienso que los grupos armados continuarán con ataques al alza, con ataques muy grandes, muy espectaculares, porque al mismo tiempo esto merma muchísimo por así decirlo, la imagen de las juntas militares que llegaron al poder, porque es que llegaron legitimándose con que los anteriores gobiernos no habían conseguido solventar la situación de inseguridad y que ellos lo iban a conseguir. Ya cuando llevan 5 años algunos, y es que la situación no es que solo mejore, es que ha ido a peor. Así que yo creo que estos grupos van a seguir con esas ofensivas grandes porque primero les viene muy bien para recuperar terreno y segundo es que destrozan la imagen de los gobiernos malienses. Al mismo tiempo, como decía muy bien Kevin, es que la cooperación regional es fundamental. Las relaciones entre estos países y la CEDEAO han sido malísimas. La CEDEAO incluso llegó a amenazar con una intervención en Níger, pero es que ahora mismo la situación no puede ser de que se ignoren mutuamente. Y ya lo están empezando a ver, por ejemplo, cuando hubo el bloqueo a Mali el año pasado, Costa de Marfil, que durante años se está llevando a matar con el gobierno maliense, llamándose de todo el uno al otro, llegó a cooperar porque es que dicen, es que como caiga Bamako tenemos un verdadero problema. Que aquí no es una cuestión de narrativas de si, de ese panafricanismo, Rusia, sí, no, etcétera, sino que ya es una cuestión de propia supervivencia de los estados. Al mismo tiempo que decía Kevin de cuál es la situación de Francia en todo esto, una cosa que ha llamado mucho la atención es que este año se ha celebrado la cumbre Francia-África, pero es que se ha celebrado en Kenia. O sea, que se celebrase fuera de un país francófono ya enviaba un mensaje de la pérdida de influencia francesa y que le va a costar mucho recuperar. Está intentando eso, ir de buen rollo, de comercio, etcétera, etcétera, de que pueda haber mucho dinero, porque es que a los gobiernos africanos les mueves muchísimo con el tema inversiones, como intentando copiar un poco el modelo chino en algunos aspectos, pero es que la imagen de Francia ahora mismo está demasiado manchada, no solo por el neocolonialismo, sino porque también se ha abierto, por así decirlo, una veda, se ha roto un tabú de, hombre, si echamos a los franceses no pasa nada, porque es que no han sido solo Mali, Níger y Burkina Faso los que han retirado sus tropas. Costa de Marfil, que era uno de sus grandes aliados franceses, también dijo que se ponía fin a la presencia francesa. Así que ahora mismo Francia está intentando encontrar ese lugar en la multipolaridad porque, como decimos, es que en la zona de Sahel y África Occidental es que hay tortas por la influencia y ya está llegando a un punto de que si antes, por ejemplo, tenías a Francia controlándolo todo, ahora mismo van como, por así decirlo, por sectores. Tienes a Rusia encargándose de la parte securitaria, China de la económica, luego tienes a Emiratos que se centra mucho en cuestión de influencia religiosa, que tienes a un país, por así decirlo, en el que están habitando un montón de potencias que andan compitiendo entre sí. La pregunta es dónde queda la soberanía africana en toda esta competición de potencias. Porque es que, por un lado, les viene muy bien porque les da una baza para negociar de si no me das lo que yo quiero, tengo a otros 3 que estarían encantadísimos de cooperar conmigo. Pero, sin embargo, si no se juega bien esta carta, les puede muy rápidamente volvérseles en contra. Claro, creo que con la conversación de hoy queda claro que el problema que vemos en esta zona es completamente complejo. Hay muchos actores y, bueno, muchísimo conflicto, ¿no? Que agrava todavía más las dinámicas locales, regionales e internacionales, ¿no? Kevin, Andrea, de verdad creo que ha sido una conversación increíble. Estoy seguro que podemos hablar otra hora y tocar todavía 20 ángulos más. Yo creo que directamente redirecciono a cualquier oyente que llegue aquí a su trabajo. Dejaremos enlaces en la descripción del episodio para que le sigan sus publicaciones, los libros, el siguiente que se viene, Kevin. Y yo nada más tengo que agradecerles de verdad porque he aprendido muchísimo. Y bueno, ya tenía muchas ganas de echar una plática con ustedes. Así que un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias.